Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Ministerio Cristo viene pronto y su programa Una Voz a las Naciones le da la bienvenida a esta transmisión, este día inusual. Gloria sea al Señor, pero la palabra de Dios dice que debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Y pues ahorita el Señor nos está permitiendo el poder compartir palabra de Dios con ustedes, y quiero continuar con lo que es el estudio de lo que es la salvación. Gloria sea al Señor, y pues haciendo un resumen acerca de ello, estamos hablando acerca de lo que es la doctrina de la salvación, el significado de lo que es la salvación, ¿verdad? ¿Y cuál es el significado de lo que es la salvación? La salvación significa la liberación exitosa de alguien o algo, ¿verdad? Y de que está en un peligro inminente, ¿verdad? Ahora bien, en el primer tema yo les hablé acerca de que solo una persona enferma necesita de un médico, y de que el hombre está gravemente enfermo. ¿Y quién es ese médico? Es Cristo Jesús. Solamente Él puede sanar nuestra alma, nuestro corazón. Estamos en un proceso. Yo hablaba con alguien un día de estos y le decía, mire, aquí en la iglesia todos estamos enfermos. El que diga que no, está mintiendo, ¿verdad? Eso le agrego yo ahorita. Pero sí es cierto. Allí en la iglesia estamos personas enfermas del alma, del corazón, de la mente, con actitudes, con situaciones bien difíciles, y que algunos en nuestro proceso es más largo y el proceso de otros es más corto. Todos los procesos en cada uno de los que se congregan, independientemente a la iglesia que usted vaya, son diferentes, y Dios trata diferente con cada uno de nosotros. Dios nos mete en situaciones y en procesos muy difíciles a veces, ¿verdad? Pero necesitamos de un médico, y ese médico está allí siempre, ¿verdad? Pendiente de nosotros, ayudándonos para poder ser sanos. Y de que solo una persona acusada necesita de un abogado, ¿verdad? Y ese abogado es Cristo, y de que el hombre está condenado al tribunal de Dios. Y eso usted lo puede ver en Romanos capítulo 3, verso 10 al 19. Y también hablamos de que solo una persona que se está ahogando necesita de un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? Es Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, ¿el ser humano en qué se está ahogando? El ser humano o el hombre se está ahogando en las aguas del pecado. Usted lo puede ver en Salmos capítulo 69, verso 1 y 2. Y pues también de que alguien tiene la capacidad y la disposición para salvar. Y tal Salvador debe de ser capaz de salvar. Y es posible que alguien tenga ese deseo de salvar, pero que no sea capaz de salvar a otro. Ahora bien, que la fuente de salvación es Jesucristo, y que cumple con todos y cada uno de los requisitos. También hablamos acerca de la falsa esperanza de la salvación, ¿verdad? Todos esos temas los he venido desarrollando, y ahí en Proverbios 14, verso 12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. También hablamos de que hay un costo, ¿verdad?, de la salvación. Hablamos acerca de eso también. Y también le hablé de que hay los tipos de salvación en el Antiguo Testamento, empezando desde Adán, continuando con Caín y Abel, continuando a Abraham e Isaac, ¿verdad? También a Naamán se le ilustra también de que la salvación nos limpia, ¿sí? También les hablé acerca del tabernáculo, que está ilustrando que la salvación restaura la comunión perdida con nuestro Salvador, con nuestro Dios. Ahora bien, hoy llegamos al vocabulario de la salvación, y les hablé también de que hay 15 palabras, ¿verdad? Esas 15 palabras claves en el vocabulario de la salvación, y las cuales son conversión, sustitución,
perdón, sustitución, reconciliación, propiciación, remisión, redención, regeneración, imputación, adopción. Ya miramos la conversión y la sustitución y la reconciliación, ¿verdad? Ya los vimos. Ahora nos vamos a enfocar en la palabra que es propiciación. Mire qué hermoso. Propiciación. Vamos a hablar acerca de ese tema, de lo que es la propiciación. Y usted y yo, ¿verdad? Usted, y al igual que yo, estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo. No sé, pero me encanta, me estoy enamorando cada día más de meterme más a leer y a estudiar. Y ayer me rascaba la cabeza, le digo, con este estudio. Y yo decía, hay cositas que de veras, le digo, pero que me llevan a investigar. Ese tema de la investigación que es muy importante, mire que es precioso. ¿Y por qué le hablo de eso? Ahorita le voy a explicar. Mire, en el vocabulario de la propiciación proceden según se cree de la palabra latina prope, que significa cerca. De ahí que se me lengua la traba, ¿verdad? El vocablo significa reunir, crear un ambiente favorable para la reconciliación y lograr con éxito esa reconciliación. El sacrificio de la propiciación aproxima al hombre a su Dios, lo reconcilia con Él. ¿Con quién? Con Él, con Dios, expiando sus transgresiones, ¿verdad? Tantas transgresiones que nosotros como hombres, como seres humanos, hemos cometido delante de Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, y lo aproxima a su Dios, y lo reconcilia con Él, expiando las transgresiones y ganando el favor y la gracia divina de Dios, inspirado de misericordia, ¿verdad? Acepta el don de la propiciación, Dios, ¿verdad? Él, inspirado de misericordia, acepta el don de la propiciación y restaura el pecado en su amor, ese amor que Dios tiene para con nosotros. Este es también el sentido del vocablo griego empleado en el Nuevo Testamento, que propicia, más bien dicho, propiciar significa apaciguar la justa ira de un Dios santo mediante el ofrecimiento de un sacrificio expiatorio. Se describe a Cristo como la propiciación, esa propiciación tal, y en Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de Él, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pecados pasados. Y en 1 Juan 2:2 dice: y Él, ¿quién Él? Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, por los suyos y por los míos. Ahí Juan está hablando, cuando está escribiendo, ¿verdad? Está generalizando. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí Cristo se ofreció en propiciación. Estamos hablando acerca de la palabra propiciación. Y dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado. Siempre estamos en 1 Juan, pero 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a nuestro Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Fíjese que el pecado mantiene al hombre a distancia. Lo mantiene al hombre a distancia de Dios. Pero Cristo ha tratado de tal manera con el pecado en favor del hombre que su poder, ¿verdad?, de separación ha sido anulado. El poder del pecado ha sido anulado. El Señor se ha acercado a nosotros como por medio de su sacrificio, por medio de esa propiciación que Él hizo. Gloria sea al Señor. Por lo tanto, el hombre puede acercarse.
puede acercarse a Dios en el nombre de Cristo. El acceso a Dios es más sublime de todos los privilegios, que ha sido comprado a gran precio. Oiga bien, ha sido comprado a gran precio. ¿Cómo? ¿Con qué? Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3, 24, 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria sea al Señor. Qué precioso es el Señor, ¿verdad? Qué hermoso es el Señor. Es tan precioso. Y yo quiero déjenme ver esto. Gloria sea al Señor. Esta parte. Miren. ¿De qué estamos hablando? De lo que es la propiciación. Gloria sea al Señor. Ahora bien, ¿por qué la necesidad de la propiciación? Era necesaria por la ira de Dios. Esa reacción severa de la naturaleza divina ante el mal en el hombre. ¿Por qué era necesaria esa propiciación? Era necesaria. Y fíjese que Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Gloria sea al Señor. Sí, hermanita pastora, perdone que no llegué ayer, pero no me sentía muy bien, pero ya estoy un poquito mejor, gloria a Dios. De la mano del Señor, la otra semana ahí estaré en el instituto. Saludos a mi hermana María Lana Pagán, a mi hermana, ya le estoy cambiando nombre, Marta Lana Pagán, es la directora del instituto. Saludos, muchos saludos para usted, gracias por instruirnos, por enseñarnos cada día, por dedicarnos ese tiempo y esa paciencia que tiene para conmigo. Gloria sea al Señor. Fíjese que la ira, aquí estamos hablando, ¿verdad? Un poquito, porque dice acerca de que la ira de Dios, dice en este caso en Juan 3:36, ¿verdad? Que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Si usted cree en el Hijo, tiene vida eterna. Es una promesa y Dios no miente. Pero miren, dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira. Ahí me quiero enfocar un poquitito. La ira. La ira es definida como la respuesta emocional a la percepción de un mal y la injusticia. Usted, la misma palabra dice, airaos, pero no pequéis. Usted tiene permiso para airarse. Usted tiene permiso para molestarse, ¿verdad? Y como con frecuencia, ¿verdad? Es traducido como enojo, indignación, cólera, irritación. Esa es la ira. Todos esos atributos, ¿verdad? Todos esos conceptos, todas esas palabras, enojo, indignación, cólera o irritación, es la ira, ¿verdad? Entonces, de esa manera se define la ira. Y es la respuesta emocional, ¿verdad?, que tenemos nosotros como seres humanos a la percepción del mal y la injusticia. Yo me enojo, yo me molesto, yo me enojo. Y yo ya lo he dicho a veces me quedo callado porque yo sé que no quiero, porque la misma Biblia me manda airaos, pero no pequéis. Cuando dice no pequéis, no vayas a estallar,
No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Quiere decir que cuando usted ya peca y se enojó y actuó y ya la regó, que debe de actuar, ¿verdad? Que no debe de pasar el día, que usted se ponga en paz y tranquilo, ¿verdad? Ese es lo que Dios nos manda, ¿verdad? Ahora bien, tanto los humanos como Dios, tanto usted como yo, que somos humanos, al igual Dios, expresan la ira. Pero, fíjese bien, que hay una gran diferencia. ¿En qué sentido? En que entre la ira de Dios y la ira del hombre. ¿Por qué razón? La ira de Dios es santa. La ira de Dios es santa y siempre es justificada. En cambio, la ira del hombre nunca es santa y rara vez es justificada. Mire, entonces por eso quería hacerle hincapié acerca de ese punto, ¿verdad? De la ira, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Se enoja, se molesta, pero es una molestia santa, porque Él al final, Él justifica su acción. Cuando mira desde los cielos cómo usted y yo actuamos, cómo nos comportamos, ¿sí? Y entonces Él tiene que accionar, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Efesios capítulo 5, verso 6 dice, Efesios 5, 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El punto aquí es la ira de Dios, que por estas cosas viene la ira de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Pero el punto aquí es, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Cuando nosotros nos dejamos engañar por todo lo que la gente nos ofrece o el mundo nos ofrece, y todas esas cosas vanas que el mundo ofrece, el Señor se enoja. ¿Por qué? Porque hacemos a un lado a nuestro Dios y corremos tras todo esto que tarde o temprano se tiene que terminar. El mundo pasa, dice una canción, y sus deseos, pero Dios permanece para siempre. Entonces Dios, en su enojo, en su ira, en su molestia, llamémosle así, ¿verdad? En su cólera, en su irritación, llamémosle así, porque todos esos términos tiene esta palabra de lo que es la ira. Mira, aquí como está diciendo, ¿verdad? Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira sobre los hijos de desobediencia. Cuando corremos tras todas estas cosas que el mundo nos ofrece, somos desobedientes hacia Dios, porque somos hijos de Dios. Y Colosenses 3:6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Todas esas cosas, ¿verdad? Todo eso, tras lo que nosotros corremos, viene la ira de Dios. Y ya le dije cuál es la ira de Dios, ¿verdad? Es la respuesta emocional de Dios a la percepción del mal y la injusticia, ¿verdad? Y eso es la ira de Dios. Y ya le dije que hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es santa y siempre justificada. La ira del hombre nunca es santa y rara vez es justificada. Apocalipsis capítulo 6 verso 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Gloria sea al Señor. Estamos hablando, ¿verdad?, de la propiciación. El tema de hoy es la propiciación, pero me he enfocado con respecto a lo que es también la ira de Dios, porque tiene que ver también eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor, en su enojo, en su ira, dijo, voy a castigar a este mundo por sus pecados, por su desobediencia, pero vino algo tan hermoso que es la propiciación. Entonces en Apocalipsis 11:18 dice, y se airaron las naciones y tu ira
ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y tu ira ha venido. Apocalipsis 14:10 dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado por el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Aquí está hablando acerca de nuestro enemigo, ¿verdad? Santo Dios, que Jehová lo reprenda. Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. Ahora bien, estamos hablando de lo que es la propiciación. Y yo me preguntaba, fíjese, ¿cuál es el lugar de la propiciación? ¿Cuál es el lugar de la propiciación? Y sabemos que el propiciatorio o asiento de misericordia, ¿verdad? Es ese lugar donde está la presencia de Dios, el arca del pacto. Y el propiciatorio específicamente es la cubierta. Allí, esa cubierta es el lugar de la propiciación. Esta tapa descansaba sobre el arca del pacto, la cual tenía la ley, siendo figura de que la misericordia cubre a aquellos que han transgredido la ley. Ahí está el arca del pacto. Allí están los dos querubines con sus alas, ¿verdad? Los querubines, donde habla de la morada de Dios. Los dos querubines que representan a los arcángeles Gabriel y a Miguel, quienes no cayeron como Lucifer cuando éste se rebeló. Y está rodeada de una cornisa, de un agarradero, llamémosle así, ¿verdad? Como una corona que es figura de nuestro amado Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. También habla de la autoridad que hay en ese lugar. Estoy yendo más allá para poder entender, ¿verdad? Allí esa tapa es la propiciación, el propiciatorio, ¿verdad? Ahora bien, la posición de los querubines, este es el símbolo de que solamente Dios merece toda honra, honor para alcanzar misericordia. Debemos reconocer nuestra transgresión y arrepentirnos. Santo, gloria sea al Señor. Volvemos al punto. El propiciatorio, como le decía, era la cubierta o techo en el arca del pacto. Y significó el recubrimiento o la eliminación de los pecados por medio del sacrificio expiatorio. El propiciatorio significa el lugar de propiciación. Recibió su nombre de la sangre de la propiciación que fue rociada sobre él en el día de la expiación. Y eso usted lo encuentra en Éxodo 25:22, donde le dice: y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Y en Hebreos 9:5-6 dice: sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas que no se pueden ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. El lugar permanente del nuevo pacto o del Nuevo Testamento, la cruz central del Gólgota, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Santo Dios.
Gloria sea al Señor. Y Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿Cuáles son los resultados de la propiciación? 1. Dios está justificando al perdonar el pecado. Dios está justificado al perdonar el pecado. Y 2, Dios está justificado al otorgar la justicia. Gloria sea al Señor. Y para terminar, Romanos 3, 25, 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿A quién puso Dios? A Jesucristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Para manifestar la justicia de ¿quién? La justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miren qué hermoso es el Señor. Haber pasado por alto en su paciencia. Y esa paciencia, ¿qué mueve a la paciencia? Es el amor de Dios para con nosotros. Pasó por alto los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, ¿quién? Cristo, y el que justifica, que es de la fe de Jesús. Santo, gloria sea al Señor. Hablamos acerca de lo que es la propiciación, que es tan importante, que es muy necesaria, que es muy importante saber, aprender un poquito acerca de esto. Aprender un poquito cada día más. Y la propiciación lo que representa es esa reconciliación con nuestro Salvador. La reconciliación lo que representa es el sacrificio de Cristo Jesús, el cual nos aproxima a Dios. La reconciliación, la propiciación, lo que representa es que el Señor ha expiado cada una de nuestras transgresiones. Y de esa manera la propiciación nos hace ganar el favor y la gracia divina por medio de Jesucristo. Eso es lo que causa la propiciación. Y la propiciación significa apaciguar. Cristo se ofreció por nosotros, por nuestros pecados, porque los pecados causaban ira, molestia, enojo a nuestro Señor, Dios Salvador. Y Cristo dijo: yo voy a ir, voy a pagar por ellos. Me ofreceré en propiciación, me ofreceré en sacrificio. Y como ya lo leímos en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación, Dios puso a su Hijo en propiciación, en sacrificio, se ofreció por medio de la fe en la sangre, por medio de la fe que en su sangre nos lava, nos limpia, nos purifica, nos restaura, nos levanta. Dios lo puso para manifestar ¿qué? Para manifestar la justicia de Dios en nuestras vidas.
¿De qué manera manifestó Dios la justicia en nuestras vidas? En la manera de haber pasado por alto, en su paciencia, en su amor, en su bondad, en su misericordia, los pecados pasados. Y Cristo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, dice Juan, sino también por los de todo el mundo. No solamente por los suyos y por los míos. Y ese pecado mantiene al hombre a distancia de Dios. Pero Cristo, que se ofreció por ti, por mí y por ti, que aún todavía no conoces al Señor, que aún todavía no le has recibido como Salvador personal, ya no. Si tú le aceptas al Señor Jesús, ya no vas a estar a distancia, porque ese pecado ya no va a hacer separación entre tú y Cristo Jesús. Ya no. Él nos ama, Él te ama a ti. Y Él te está hablando y te está diciendo en este día, por medio de esta transmisión, en el momento que la vayas a ver, yo me ofrecí por ti, en propiciación, en pago por tus pecados, para detener la ira, para detener el enojo, para detener la molestia de mi Padre Celestial, porque Él, como todo ser humano, también tiene ira, pero tiene una ira justificada. Tiene un enojo, tiene una indignación, tiene una cólera, tiene una irritación. Todo eso quiere decir ira. Todo eso. Y como ya le dije, tanto el ser humano como Dios expresan la ira, expresamos nuestra ira. Y como ya le dije, hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. Porque la ira de Dios es santa y siempre es justificada. Pero la del hombre nunca es santa y rara vez es justificada. Así de que, para terminar con respecto a lo que es este pequeño análisis o estudio o mensaje acerca de lo que es la propiciación, quiero que tú reflexiones de ese sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ofreciéndose por ti y por mí, para darnos salvación y vida eterna, en propiciación, en pago por tus pecados y por los míos, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice su palabra que más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres tú ser hijo de Dios? ¿Quieres tú abandonar el pecado por la cual se genera o se generaba la ira de nuestro Dios? Pero que ahora estamos siendo justificados gratuitamente por la gracia, por la misericordia, por el amor de Dios, mediante de nuestro Salvador Jesucristo, a quien Dios puso, oiga bien, como propiciación, como pago por tus pecados, pasados, presentes y futuros, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, que vamos a ser justificados, que vamos a ser exonerados,
de toda condenación. Gloria sea al Señor. Te invito a que aceptes al Señor Jesús como tu Salvador personal. Te invito a que puedas abrir tu corazón, porque el tiempo se termina. La misma Biblia dice: ¿qué sabes tú, hombre, del día de mañana? ¿Qué sabes tú? Si esta noche van a venir a pedir tu alma. O sea, parafraseando, si hoy murieras, ¿para quién va a ser todo lo que has hecho? Y lo peor de aún, yo le agrego, tienes que estar delante del Señor. Bueno, la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Que tarde o temprano vamos a estar en su presencia para dar cuentas. Yo te invito a ti. Mi idea no es meterte miedo, no. Sino mi idea, el Señor te está hablando y te está diciendo que tarde o temprano tenemos que morir. Esa es una vil mentira con respecto a lo que es la reencarnación. Los hindúes, o los de la India, o los indios, porque ese es su gentilicio. Los hindúes se les dice indios. Ese es el gentilicio de ellos. Como usted mexicano, como yo salvadoreño, como aquel de Costa Rica, costarricense, guatemaltecos, a ellos su gentilicio es indios. Ellos creen en la reencarnación. Pero la Biblia dice otra cosa. Establecido está que el hombre muera una vez y después el juicio. Y se acabó. Y que los libros van a ser abiertos. Y que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No le estoy metiendo miedo, le estoy diciendo, le estoy haciendo conciencia. El Señor le está hablando que esa es la realidad de todos. Porque usted que no tiene a Cristo Jesús va a morir 2 veces. Nosotros que tenemos al Señor Jesús en nuestras vidas, que le hemos aceptado como nuestro Salvador personal, moriremos una sola vez en este cuerpo, en esta carne. Te invito a que aceptes al Señor Jesús. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario para darme salvación, para darme vida eterna. Me arrepiento de mis pecados y te recibo hoy como mi único y Salvador personal. Te acepto, Señor. Si usted ha dicho estas palabras sencillas, para algunas personas dicen, ¿esas palabras qué poder tienen? Si usted las dijo desde el corazón, crea que usted pasa a ser ya no creación, sino hijo de Dios. Lo invito a que se congregue en alguna iglesia donde le prediquen la sana doctrina, donde le hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia Católica habla también del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí es cierto, pero donde no se adore a hombres, sino se adore a Cristo Jesús, como la samaritana cuando se encontró con el Señor Jesús allá en el estante y le dijo, ¿verdad?, de que le diera de beber, y le dijo de que llegarán los días, parafraseando lo que dice ahí, porque hubo un diálogo entre la mujer y Jesucristo. Llegó el punto donde le dijo, porque la samaritana le dijo, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que hay que adorar allá, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dijo, llegará el día en que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad a Él, no a hombres ni a imágenes. Lo digo con el respeto que se merecen los católicos y nosotros también. A veces nos desviamos y adoramos a hombres, a mujeres, cosas, en fin. El Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo invito. Si usted aceptó al Señor Jesús, crea que ahora es un hijo de Dios, ya no es creación. Gloria sea al Señor. Le doy las gracias por haber estado conectado. Le doy las gracias. Y pues lo invito para la próxima transmisión, ¿verdad? El Señor
está obrando en nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Quisiera continuar, pero pues el tiempo, ¿verdad? Yo sé que cada quien tiene su tiempo, ¿verdad? Tiene cosas que hacer. Ministerio Cristo viene pronto, LB y su programa Una voz a las naciones. Les da las gracias y me disculpan que ya se me lengua la traba muchísimo. Perdónenme, ¿verdad? Ya es la edad. Ya es la edad. Ya es la edad. Aleluya. Dios me les bendiga a todos. La gloria sea para el Señor. Que disfruten lo que falta del día. Gloria sea al Señor. Dios me les bendiga.